Columna miltoniana en el aire, 1982, 2 de abril. Bien. ¿Sí? 40 años se cumplen en esta oportunidad del conflicto bélico ridículo, como hablábamos la semana pasada, de guerras ridículas y todo eso. Pero bueno, sucedió. Y déjame saludarlo primero, que llegó en el momento indicado. Llegó Luquitas a hielo ¿Cómo y le va? está aquí con Bien, nosotros. ¿Qué hace, Luquitas? llegaste justo, porque a vos te gustan estas cosas. Primero me gustaría hacer un poco un resumen, un pequeño, para que entendamos por qué de un lado y del otro se reclaman las Islas Malvinas, porque nosotros decimos, bueno, pertenecen a Argentina, están los ingleses ahí, Están dentro del mar argentino. la soberanía es pertenecen- argentina, perfecto. Según Argentina, a las Islas Malvinas, el primero que llegó fue Fernando de Magallanes, en el año 1520. ¿Sí? Y reclamó esas islas para España. Para el Reino Unido, el primero en llegar fue en 1690, fue un británico, John Strong. Desde ahí ya el conflicto. arranca diferente. Argentina dice que en esas islas estaba Francia, que la bautizó como Port Louis, o el Puerto de Luis, en el año 1764, y después España invade y comienzan a pertenecer a España. A España. ¿Sí? En Y el ahí año... es cuando llega Magallanes. No, Magallanes, Antes. Magallanes las descubrió 1500. en Las 1520. descubre, pero después Claro, el que las reclama la después reclama de Francia. es Francia. Ok. Después España invade y en 1767 pertenecen al Virreinato del Río de la Plata. Ujú. Porque, recordemos, Estaba todo ese- que era todo España. Para los franceses, para los británicos, la historia hasta Port Louis de Francia es igual. O sea, los franceses estaban. Lo único que después fueron los británicos los que reclamaron las islas. O sea, ahí ya desde los inicios es diferente la historia. O sea, Argentina la cuenta de una manera y Gran Bretaña la cuenta de otra. Cada uno con su conveniencia. O sea, el tema que ahí cuando las tenía España pertenecían al Virreinato del Río de la Plata, y el Virreinato del Río de la Plata manda un gobernador a las islas, y ahí es donde después, bueno, Gran Bretaña invade en 1833 y expulsa a este gobernador, y ahí realmente comienza todo el conflicto. 1833, después de la Revolución de Mayo. Ujú. Y la habitan ellos. Y la habitan. Lo que pasa es que, bueno, Desde 1833. desde está habitada por 1833. ingleses. Claro, lo que pasa es que en 1833 había 15 personas o nada más viviendo en las islas. Entonces los británicos dijeron no había nadie. Y viste que los británicos tampoco precisan demasiada excusa como para Che, invadir no hay nadie, algo. me voy. Claro, hay 15, vamos. Hay 100.000, vamos, no importa. O sea, hay indios, hay latinos, no importa. Los británicos, como dijimos aquella vuelta, les encanta invadir. Amigos de lo ajeno. Bueno, acá viene algo muy interesante. Durante el conflicto, nosotros tenemos la idea de que, como dijiste vos, los bolivianos ayudaron, los peruanos ayudaron, porque vimos un montón de recortes periodísticos que había gente alistándose en el ejército para ir a pelear en las islas. Panamá en ese momento era miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y fue uno de los primeros en salir a defender el reclamo argentino, o sea, la invasión argentina. O sea, si bien bregaban por una salida diplomática, La razón la tenía Argentina, o sea, según ellos. en el caso, como Gran Bretaña ya estaba mandando el portaaviones Invencible para la Argentina, Panamá en la ONU, en el Consejo de Seguridad, dijo, si ustedes mandan el portaaviones ese, nosotros saltamos por Argentina. Punto. No hay mucha vuelta. Anotan los favoritos, Aldo. Panamá. Vamos con Panamá. Panamá era uno de los que reclamaba la soberanía de las islas para Argentina. Brasil siempre dijo que mantuvo una postura neutral, que fue algo que hizo bastante ruido, porque el vecino más grande de Argentina iba a tener una postura neutral. Pero después, con el tiempo, hace muy poquito, el diario Globo publicó un informe donde no fue tan neutral. No es cierto que Brasil haya sido neutral.
¿Qué hizo Brasil? Brasil llevó a cabo una operación clandestina junto a la Unión Soviética, ¿sí? Que mediante Libia, desde el aeropuerto de Libia, mandaban armas hacia la Argentina. O sea, Entonces, Brasil, ellos para... hacia Brasil-Libia, Libia-Argentina. Claro. No, Libia-Brasil, Brasil-Argentina. Ah, Desde... Rusia, Libia. Claro, Libia, Rusia organizó todo, con Cuba, con Libia, mandaban todo al aeropuerto de Brasil y de ahí cruzaban. Brasil no había dictadura en ese momento. Sí, había. Ah, ¿sí? Sí, había. Lo que pasa es que Brasil tuvo una de las dictaduras más largas desde el año 60 y pico de Latinoamérica. Pero no fue tan... Sí, a ver, igual la Unión Soviética enviándole armas a la dictadura en ese momento era Argentina. Pero lo que pasa, también. claro, pero lo que pasa es que en ese momento Estados Unidos apoyaba a Gran Bretaña. Entonces también no te olvides Claro, que estábamos en medio de la Guerra Fría. Entonces era también estar en contra Intentar de Estados molestar a Unidos. Estados Unidos. Brasil para los medios y para todos para todos decía que era neutral, pero secretamente hacía esa movida. hacía esa movida. Entonces, check para Sí, Brasil. Brasil adentro también. Tranquilamente, se envió misiles, se envió aviones, no, una movida importante. Venezuela. Acá llegamos, y no puedo evitar escucharlo a Chávez diciendo todas estas frases. Sacó un comunicado y que estaba orgulloso de lo que estaba haciendo Argentina por defender las islas. Que si Simón Bolívar estuviera vivo, haría lo mismo. Y también fue un apoyo contundente. Pero todo esto de los gobiernos de cada uno de los países. Ahora después te voy a contar la gente también pensaba, claro, la gente de cada uno de todos estos países. Venezuela, en caso de que hubiera guerra, iba a invocar al TIAR. ¿Qué era el TIAR? El TIAR era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Si tocan a uno, nos tocan a todos. El tratado ese se firmó en 1947, o sea, por medio de Venezuela. Ajá. ¿Sí? Entonces, Y- tocan a Argentina, ¿Y quiénes lo integraban? Todo todos Sudamérica. los países de la OEA. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, cuando fue el conflicto, 16 países de la OEA firmaron en apoyo hacia la Argentina, pero quedó afuera Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Colombia y Chile. ¿Cómo te va? Estados Unidos, nos imaginamos, obviamente, Trinidad y Tobago, andás a saber por qué, los chilenos más o menos también, ahora después te cuento, y Colombia fue la que me llamó la atención y estuve buscando por qué, porque quería una solución diplomática. Le evitaba el Entonces, si llegamos a una solución diplomática entre Argentina y Gran Bretaña, está todo bien. Yo te banco. Ahora, si vamos a la guerra, no. Entonces, lo del TIAR significaba que si tocaban a la Argentina, todos iban a ingresar al conflicto y a Colombia mucho no le copaba. Entonces, firmó en contra de... En realidad no firmó en contra, se abstuvo de votar. Convengamos que igual era una época de posguerra. América que siempre- Latina llena de dictaduras, encima tenías que Claro, estar y siempre bancando estabas dictaduras. pensando de que, bueno, mirá, si en algún momento se armaba, eran 16 países contra uno, iba a saltar a Estados Unidos, iba a saltar Rusia del otro lado, es como siempre el miedo a la Tercera Guerra Sí, Mundial no, está presente también, ¿no? Además era algo muy ambiguo porque vos estabas bancando una guerra de un país con una dictadura militar. Lo que vos me decías, Rusia, la Unión Soviética, mandando ayuda a una dictadura. Todo muy raro, pero bueno, los conflictos bélicos son así, son ridículos y pasan estas cosas. ¿Vamos del otro lado del charco? A ver. ¿Qué pasó con los amigos del otro lado del charco? Bastante ambiguo mis compatriotas con respecto a la guerra de Malvinas. Bancaron siempre, defendieron siempre la soberanía argentina sobre las islas, pero dieron mucha ayuda humanitaria para los británicos. O sea, Uruguay recibió muchos heridos británicos que los atendía. Es más, vaciaron todo un hospital, ¿sí? El Para Hospital recibir. Maciel, que es un hospital bastante grande allá en Montevideo, lo vaciaron completamente, derivaron todos los enfermos a otros hospitales y dejaron exclusivamente el hospital para atender heridos británicos de la guerra. Solo británicos. Sí,
Sí, y de ahí los llevaban al aeropuerto de Carrasco y Qué bueno. los mandaban para Gran Bretaña. Esa es la ayuda que Uruguay le brindó a Gran Bretaña. Entendible, ¿no? Bueno, fue lo que pasó, pero siempre bancando la soberanía de las islas que reclamaba Argentina. Pero ¿qué pasa? Aparte de lo que hizo el gobierno, hubo 100 uruguayos que se enlistaron en el ejército para ir a pelear a Malvinas si era necesario. O sea, hubo 100 personas, uno de esos terminó siendo intendente de Colonia después, de los que se había anotado, y hubo un par que tuvieron cargos en el gobierno del Frente Amplio. Y se habían anotado por si Argentina llegaba a precisar más soldados de Latinoamérica, había 100 uruguayos que 100 estaban uruguayos. decididos. El 87%, ¿no? Más o menos. O sea, cuando nos vinimos nosotros bajó un poquito y quedaban esos 100. Ahora, Venezuela también, aparte del gobierno, había un montón de médicos que habían ido a la embajada argentina en Venezuela a ofrecerse también para ir a ayudar a las islas. Hacia un grupo importante de médicos del movimiento del sindicalismo libre en Venezuela se habían ido a anotar. Y había 1000 personas que, lo mismo que los 100 uruguayos, se habían anotado por si era necesario ir a pelear. Paraguay. Recordemos que la mayoría de los pibes que fueron a Malvinas eran todos del norte. O sea, el 80% de los pibes que fueron a Malvinas eran todos pibes del norte, Jujuy, de Salta, y muchos hijos de paraguayos. Y los paraguayos también estaban muy atentos a que si el conflicto se sostenía en el tiempo, había muchos que se habían anotado, lo mismo que los bolivianos, para ir a pelear Para ir, directamente, claro. para ir a poner el pecho a... Sí, no solo por Argentina, sino por sus propios familiares. Claro, por eso hubo amigos, te digo, sí. o sea, había muchísimos que eran todos del norte de Argentina y con padres paraguayos, padres bolivianos que estaban decididos a ir a pelear a la guerra. La gran mayoría de los países latinoamericanos bancaron a Argentina en el conflicto. Por Gran Bretaña tenés los que ya nos imaginamos, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, todos esos dentro de la ONU bancaron. Pero dentro de América Latina estaba Chile. Y el enigma de por qué los chilenos ayudaron tanto a los británicos. Sí. 4 años antes del conflicto de Malvinas, en 1978, estuvo el conflicto del Beagle, El canal de Beagle. el claro. canal de Beagle. O sea que Argentina quiso invadir Chile. O sea, recordemos Sí, que estaba todo. Videla y Pinochet. O sea, Sí, no eran dos santos. claro, eran dos nenes que no se bancaban. O sea, Argentina hizo el reclamo de esas islas en el canal de Beagle en el 77 y le dieron la razón a Chile. Pero a Argentina no le gustó y Videla dijo, no me importa, me cago en la resolución de Naciones Unidas que dice que vos te vas a quedar con eso. Es lo Entonces, mismo que después se quejó de Inglaterra. y lo quería exactamente. hacer antes. Entonces, vamos a invadir y vamos a quedarnos con el canal de Beagle. Tuvo que venir el Papa, tuvo que interceder el Papa para Juan Pablo II. Claro, que vino con un Y, enviado, no me acuerdo el nombre. Claro, que ¿Quién fue? tuvo que interceder para evitar un conflicto. Pero Videla se había quedado con la sangre en el ojo. Entonces, informaciones de ese momento decían que después de Malvinas seguía con Chile, que iba a volver a la carga por Chile. O sea, ellos pensaban que ganaban la guerra con Malvinas cuando expulsaban a los británicos. Claro, lo que, le daba para un par de años más. lo siguiente era otra vez ir al Beagle, era invadir Chile. Pinochet, al tanto de todo esto, dijo no quiero un quilombo con Argentina, vamos a Sacámelo de darle, encima, Inglaterra. y le permitió Papá, sacámelo de encima. claro, le permitió vía con Estados Unidos utilizar todo el espacio aéreo, un par de radares que tenía Chile y bueno, de esa manera fue que también los británicos pudieron ganar tan fácil el conflicto. Bien, excelente columna, como siempre, Milton. La verdad, Por lo menos para no te digo entender un poco a los chilenos, pero yo creo que si hubiera sido chileno en ese momento, y quizás, claro, hacías venía exactamente de lo una mismo. guerra hace poco tiempo, o Ya. de casi una guerra. Y el resto de los países entendible la defensa. Sí,
Es verdad, es verdad. Distinto el comportamiento de Paraguay, ¿no? Que sin embargo, porque a Paraguay también Argentina en la guerra de la Triple Alianza la Claro, pasó pero- muy mal, sí, y sin pero embargo los fueron- paraguayos no fueron. tenían Pero ¿en qué más de año 100 fue? años de, Claro, Claro. de diferencia. Bueno, de todo eso quiero diferencia, decir que esto los era- chilenos, bueno, nada, No, Los a chilenos ver, tenían 4 años. La van a mirar por la hacía tele. 4 Más No, allá a ver, de... y Más más allá allá de de que- que fue hace 40 años que los chilenos que ahora son adultos eran Sí, existían, no eran Sí, sí, niños. sí, sí. Y los que tomaban decisiones son Claro. viejitos o murieron, pero y- más allá de eso, se entiende un poco más la decisión que tomaron. Claro, Está bien. a eso voy. Tampoco voy a decir, vamos Chile, viva Chile, no. Pero poniéndote en el lado de un chileno en esa época, y yo creo que hubieras pensado lo mismo.